Conseguí este trípode un poco roto hace un poco. Es de marca Gadonic y parece bastante profesional. Es bastante pesado y tiene un gancho para un contrapeso. Como pueden ver, dos conectores están rotos. Este de acá tiene un pedazo de cobre para reemplazar su eje faltante y este otro está desaparecido completamente. Primero empecemos con lo más fácil, el conector que está casi completo. Acá tengo un tornillo M3 de 20 milímetros de largo que es justo lo que necesito. Simplemente lo vamos a usar como un eje más fuerte. Perfecto. Ahora le voy a poner un poco de uju, así no se sale. Bueno, ya está. Como pueden ver es bastante rígido. Empecemos con el otro. Esto es más complicado porque no tenemos una pieza de reemplazo, pero gracias a que tengo una impresora 3D es tan fácil como medir las dimensiones de uno intacto y pasarlo a CAD. En este caso FreeCAD. Aquí está el modelo original. Solo le voy a hacer unas modificaciones para que sea más apto para imprimir y dure más, ya que siendo plástico es probable que se rompa con facilidad. El conector original estaba hecho de metal. Perfecto. Esta es una cámara filmadora de los 2000 aproximadamente. Es de mi papá. Usa cassettes. Lamentablemente su batería está muerta, así que lo primero que ocurrió con ella es que fue descuartizada y le soldamos cables en sus terminales. Esto es bueno, porque significa que podemos reemplazar la batería original de 6 voltios por una moderna, como una de litio. Probando la cámara con mi fuente de laboratorio, descubrí que 6 voltios es el mínimo que la cámara acepta para encender y que la cámara considera que 7 voltios es su carga máxima. Esto es normal porque la batería original era de NiMH y las celdas de este tipo de batería operan a un voltaje nominal de 1,2 voltios, a comparación de una pila común de 1,5 voltios. Esto significa que 5 pilas de NiMH nos darán 6 voltios nominalmente y alrededor de 7,2 voltios al estar completamente cargada. Para hacer nuestra batería nueva voy a usar un power bank viejo, un módulo step up, un diodo, interruptor, un cable USB viejo. Este power bank tiene una salida USB de 5 voltios y nos puede proporcionar más de 1 ampere, lo cual es importante ya que nuestra cámara puede llegar a pedir más que eso.
Sabiendo su capacidad, calculé aproximadamente que con esta batería la cámara va a durar 7 horas. Este módulo de acá tiene una salida máxima de 2 A, así que es perfecto. Vamos a conectarlo al power bank para ver qué voltaje nos da. ¿Por qué no hay voltaje? Hello, darkness, my old friend. Bueno, terminé buscando el protocolo USB y descubrí que muchos dispositivos detectan si hay algo conectado al puerto USB con resistencias pull down y pull up en los cables de datos. Por eso decidí probar conectar resistencias pull down a los cables de data más y data menos. Con esto logré engañar al power bank y hacerlo pensar que hay un dispositivo conectado. El protocolo USB pide una resistencia pull down de 1,5 kΩ con una tolerancia del 15%. Pero como no tenía resistencias de 1,5 kΩ, decidí unir dos resistencias de 200 ohms y una de 1 kΩ en serie para conseguir 1,4 kΩ, que está dentro de esa tolerancia de 15% que pide el protocolo. Soldé un pequeño módulo para sostener estas resistencias. Bien, con este problema arreglado, continuamos. Vamos a girar este potenciómetro hasta que el módulo escupa 7,2 voltios. Esto no tiene que ser muy exacto, ya que al pasar por el diodo que vamos a usar, el voltaje de salida va a bajar alrededor de 0,6 voltios. Y es mejor que la cámara funcione a un voltaje menor al máximo permitido, así sus mecanismos internos duran mucho más. Este va a ser nuestro esquemático de prueba. Vamos a conectar la salida del power bank al módulo y de la salida del módulo al interruptor y del interruptor a la batería con el diodo de protección en el medio. Esto lo hago para evitar que la cámara trate de retroalimentar al módulo y todo salga explotando por los aires. Probémoslo. No enciende. Les presento el prototipo. Seguramente se preguntarán qué pasó ahí. Pues, ni yo sé. Pero logré hacerlo funcionar añadiendo capacitores y un fusible. Por alguna razón que desconozco, al parecer la cámara consume un pico de 2,1 amperes al rebobinar la cinta. Así que no es posible usarla con un cassette insertado. Esto significa que para grabar voy a necesitar que esté conectado a un teléfono para que se encargue de grabar y sacar fotos. Bien, ahora voy a diseñar una carcasa para todo esto. Primero saqué las medidas de la batería original y las repliqué en CAD. Desde esta base creé la carcasa para imprimir. Una vez finalizada la imprimí. Quedó bastante bien, solo queda armarla.
Hola. Miren, ya funciona. Va a ser, va a ser un poco extraño usar dos cámaras a la vez, pero bueno. A ver si puedo hacer que puedan ver esto. Ahí está. Y esto está funcionando completamente solo con esta batería. Hola. Eso sí, ahora pesa como medio kilo más. Pero eso no le importa a este trípode porque este trípode es bastante fuerte. Hay algunas funciones que esta cámara no puede realizar, como por ejemplo grabar o más bien también usar la luz esta de acá adelante porque se apaga el power bank. Acá estoy probando cuánto tiempo durará encendida esta cámara. Por ahora van 17 minutos. Así que vamos a ver si se sobrecalienta o algo. Hola, ¿qué tal? Estoy probando el audio de la cámara. Hola. Se ve bastante bien para hacer una cámara. De hecho, esta resolución no me molesta. Como pueden ver, ahí pueden ver mi escritorio. Y ahí pueden ver un efecto infinito. Veamos qué podemos leer. Miren esto, miren este zoom. Perfecto, ¿no? Veamos qué podemos ver. Esto es con la batería, se ve bastante bien. Muy bien, ahora voy a probar tratar de hacer que esto se vea mejor
digitalmente. Voy a subirle la resolución artificialmente. Veamos si se ve mejor. Probando. Veamos si se ve mejor. No me puedo poner la cámara. Espera un momento. Hola. Esto es difícil de sostener. Bueno, definitivamente no voy a estar haciendo vlogs con esto. Pesa. Ahí está. Vea, vamos a leer eso que dice ahí. No, leamos eso de ahí. Intel Core i5. Bastante bien. Grabar esto está usando un 20% de mi CPU. ¿Por qué está grabando 30 FPS? No sé. Debería estar grabando 24, pero bueno. Después lo voy a cambiar. Muy bien. Chau. Ahora me doy cuenta que usar la cámara constantemente conectada a la computadora destruye el sentido de tener una batería en primer lugar. Así que decidí que voy a arreglar eso. Este es un adaptador de video compuesto a USB. Voy a usar la función OTG de este teléfono para que grabe lo que reciba de esta cámara. No funciona. Parece que el adaptador de video no es compatible con teléfonos. Originalmente yo iba a usar una batería de litio de 7,4 voltios y un ATtiny85 como protector de esta misma. Hasta le diseñé todo un esquemático y lo programé. Pero lo descarté cuando me di cuenta de que mientras más simple sea, menos chance de fallar tendrá. En un futuro video voy a revisitar este proyecto para hacer un pack de celdas de litio casero para que la cámara pueda grabar cassettes y usar más amperes. Hasta la próxima.